Casa de Israel. Redimidos de las Naciones. Presenta. Clases de Musar. Educación en la ética y principios morales de la Torá. Con el Rav David Baruch Pérez. Muy bien, entonces continuando con el tema de la semana pasada estábamos hablando del Nekidut, la limpieza, ¿cierto? Hablamos de los factores de la limpieza, no refiriéndonos simplemente al acto de aseo, sino también hablamos de la limpieza, que es eliminar algunos rasgos negativos después de identificarlos. Y quise iniciar esta clase con esta frase, que es un consejo muy importante que nos dan nuestros sabios de bendita memoria. Es el consejo, el verdadero medio de adquirir limpieza es la diligencia en el estudio de la Torah. Sabemos que esta palabra diligencia, ya habíamos visto anteriormente, es seirut, diligencia. En el estudio de las palabras de nuestros sabios de bendita memoria, tanto en la materia de la halajá judía como en la materia del musar. Es importante para todos ustedes que se están conectando y están aprendiendo, así como le da la foto a este hombre que está trabajando, debemos trabajar casi como una persona mezcla el cemento con la arena. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de verlo, pero cuando se mezcla el cemento con la arena, tiene que uno dar una y otra vez paladas de arena y de cemento hasta lograr el toque final. ¿Cuál es el toque final? Hasta lograr que parezcan uno solo. Bueno, nosotros empezamos a estudiar todos estos conceptos y escuchamos las palabras de los jajamín, de los sabios que vienen desde el monte Sinaí, que recibieron la Torá. Entonces nosotros podemos empezar a fortalecer nuestras ideas, que es el corazón es el mundo de las ideas, y asimismo podemos trabajar en mejorar como personas y cambiar el mundo. Y después, y a través de ese cambio, podemos generar mandamientos y elementos que nos van a ayudar para servir adelante. Muy bien. Quizás alguien me preguntó, alguien me preguntó, ¿cómo funciona esto que nos está explicando el rabí? Al principio de las clases les dije que primero íbamos a ver la forma de que veríamos cada valor con los 12 pasos que da el rabí, que nos enseña el Tratado Bodazara número 20, Rabí Pinjas Ben Yair, y cuando veamos estas 12 formas de ver cada uno de ver cada valor, después de ello entraremos a ver cada valor y entonces nos fortaleceremos. La primera clase que tuvimos fue sobre el seirut. El seirut, para los que no saben, traduce a diligencia, a vigilancia, perdón. Vigilancia, vigilar los actos. Y es este acto que lo vimos en la primera clase, recuerden, para todos los que quieran repasar las clases, lo van a encontrar en el sitio de YouTube que estamos montando estos videos y que los colocaremos, si quieren, ya por privado, por interno, nos pueden decir para poder nosotros mostrar dónde están. Y después de eso, entonces, podrán entender esta explicación. Seirut es identificar las cosas para actuar. Seirut se trata del principio que nosotros veamos qué tan factible o qué no tan factible es algo, que analizar las cosas positivas y negativas. En dos factores decíamos en esa ocasión, en el factor que nosotros sepamos que no ha pasado, es decir, oye, este acto, ¿será que ir y robar una uva es bueno o es malo? Identificar las cosas buenas y las cosas malas. Ese es el primer paso del Seirut. Después hablamos de un segundo paso que tiene el Seirut, que es que la persona revise sus acciones e identifique las acciones positivas y negativas que cometió. Esto ya no estamos hablando de las que hayan pasado, sino las que ya pasó. Ayer, y hablamos inclusive de algo llamado Heshbon Nefesh. Ayer, Heshbon Nefesh es una rectificación de cuentas que la persona debe analizar sus cualidades y defectos y trabajar en ellos y hacer una lista. Muchas veces nosotros no hacemos esto y no analizamos concienzudamente los valores que debemos tener y las cosas buenas o malas. A veces no decimos en el día miércoles, yo hoy no recé, hoy no estudié, hoy no me comporté bien con el prójimo, hoy no hice tal buena acción. Al contrario, fui patán, fui hostil, hice tantas cosas malas y no me comporté para bien, para vida y para shalom. Después de que una persona tiene el seirut, va a subir un escalón con el valor y entonces se va a encontrar el serizut, que es el celo,
que es la diligencia que una persona tiene para un valor. Seirut, vigilancia, y serisut, diligencia, celo. Y esto consta en que la persona empiece a actuar para no caer en ello. No estamos hablando para eliminar. No, es cómo no caer en ello. Siempre que ustedes quieran trabajar un valor, un principio, tienen que ver cómo no caen en el error. Es decir, por ejemplo, si usted como persona quiere trabajar, digamos, el amor, vamos a hablar del valor del amor. Esto es un adelanto de las clases postreras, porque ustedes sepan cómo funciona esto. Yo quiero ver el seirut en el amor. Entonces uno primero empieza a decir, mira, yo amo mucho el dinero, amo mucho Netflix, amo mucho a mis hijos, amo mucho estar acostado, pero amo poco el leer, amo poco el comer sano, amo poco el correr. Entonces usted ya tiene el seirut del valor. Ahora hay que hacer serisut. A ver, ver Netflix, el amor a Netflix es bueno. No, porque no estoy diciendo que Netflix sea malo, sino que, por ejemplo, una persona que se pasa 4 horas viendo películas de Netflix y no estudia ni lee por lo menos una hora, tiene una ley de descompensación. Una persona que, por ejemplo, prefiere escuchar 7 horas de canciones, pero en contraposición solo escucha 15 minutos de un Divrei Torah, o sea, unas palabras de Torah, unas palabras de Musar, unas palabras que lo ayudan a mejorar como persona, o Divrei Benei Noach, unas palabras que le ayudan a fortalecer como ser humano. Esta persona tiene una descomposición en su factor de prioridades. Entonces, la persona ama más a Netflix, pierde más el tiempo, por ende se está perjudicando a sí mismo. Una película no está mal, quiero que entiendan y es importante. Una película que usted vea no está mal, que duró 1 hora, 2 horas, creo que ahora las películas duran 2 horas hasta más, pero haga una ley de compensación, porque a veces cuando nosotros vemos las películas, por lo general, nosotros estamos creando un mundo ficticio en nuestra mente. Entonces, a veces sería bueno que después usted compensara 2 horas de ver película con 2 horas de estudio, de dedicación y lectura. Muy bien. Seirut, la vigilancia de una acción, como estamos viendo el amor, estamos usando el valor del amor, entonces decimos el amor, en este lado es positivo, en este lado yo no amo esto, aparentemente. Después en el serisut, la persona inicia a trabajar ese aspecto, pero no trabaja absteniéndose, sino primero debe la persona colocar barreras. Es como cuando un niño camina. Uno no le empieza a hablar al niño, no camines, no camines, no camines, porque si no el niño no va a caminar, sino que uno lo suelta en un campo, pero le pone barreras, le pone eso en hebreo se dice ilhot, le pone bardas, le pone protección para que no entren y salgan cosas de ello. Entonces, en este caso del valor del amor, tener serisut en el amor es que la persona diga, mire, yo estoy viendo muchas películas de Netflix, estábamos hablando de Netflix, de que no, el problema no es de Netflix, sino el exceso de tiempo perdido, pero si una persona, por ejemplo, ve una película de 2 horas y estudia 2 horas Torah o estudia 2 horas principios de Benei Noach o Musar, entonces la persona tiene un nivel de compensación. Y en ese nivel de compensación la persona va a servir, va a progresar y no va a quedarse estancado en seguir pensando, por ejemplo, no tengo nada en contra de las películas, pero digamos en los vampiros, en los zombies, en que todo eso que no beneficia al alma. Ya teniendo el serisut del amor, ya teniendo el seirut del amor, entonces ahora viene el nekidut. Este consiste en empezar a hacer una limpieza. Primero, obviamente, la limpieza física, que hablábamos que en principio nekidut es limpiar, hacer una limpieza de limpiar un piso, una casa o lo que sea, pero en un principio general hacer nekidudes. Entonces yo ya sé que, por ejemplo, vamos a decir, yo amo mucho Instagram, entonces debo poner una restricción de tiempo en el serisut, pero ahora si yo puedo tener nequidud, digo, no, es que el vicio es suficientemente grande, entonces lo elimino, digo, no voy a eliminar esta aplicación porque no me sirve. Entonces la persona ya empieza, entonces un ejemplo, digamos, una persona ama demasiado a sus hijos a tal punto que les da y les da y les da, pero no los ayuda a cambiar, entonces la persona que hace, dice, no, en este momento ya tengo que ponerle disciplina y en nequidud empieza a restar, empieza a quitar esas cosas y decir, no, mire, tengo que darle más disciplina a mis hijos, y empieza a hacer nekidot. Y la que vamos a ver hoy, que es perishut, que es separarnos de todas las cosas que no nos dejan avanzar.
Si hay una persona que tenga una coacción, por ejemplo, con el Netflix, es porque en sí la persona no es que tenga un problema directo con Netflix, sino que la persona solo quiere realizar su conocimiento a través de factores visuales que no le generen fuerza. Por eso una persona se pega tanto al televisor y a los medios electrónicos, ¿sí? Porque la persona entonces no le genera una fuerza, no le genera un esfuerzo, entonces la persona no se aleja. Entonces la separación es alejar, como lo vamos a ver, factores de lo que no nos permiten llegar a concentrar. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo un televisor al frente de mi casa, de mi cama, perdón, obviamente eso no me va a beneficiar a mí para eh, eh, absolutamente para nada. Entonces yo lo que hago, digo, no, tengo que sacar el televisor de mi habitación. No puede ser que yo tenga un problema de Netflix, yo ya ahí quité tiempo, ahora estoy estudiando un poco más y ahora pues llego y me acuesto y tengo la tentación ahí, entonces tengo que separarme de ese objeto, ¿listo? Eso es muy importante hacer. Ya les voy a empezar a explicar qué es Nekidut. Antes hacen una pregunta en el chat y es que sería equivalente a poner cercos. Sí, efectivamente, cuando nosotros empezamos a hacer Serisut, empezamos a poner cercos. Es decir, si yo sé que hay algo que me tenta, por ejemplo, voy a poner un ejemplo lógico, yo estoy frente a una ventana y yo tengo problemas o esa persona tiene problemas con la tendencia de ver hacia a las mujeres y sabe que justo a las 8 de la mañana sale su vecina y se desviste en la ventana del frente, entonces la persona tiene que colocar un cerco, tapar la ventana, ponerle, no sé, vidrios que no se ve hacia adentro, eso que le contrarrestre esa división. A diferencia de del Perishut, que vamos a ver ahorita, la separación, la persona no solo cubre la ventana, sino que se cambia de habitación. Dice, no, no me basta con saberlo, ya lo sé y ahora me lo estoy imaginando, entonces separa lo que le hace pecar. ¿Estos estudios cuentan como tiempo invertido en el estudio de la Torá? Efectivamente, sí. Toda vez que una persona escucha un shiur, y en este caso, de un libro de que está siendo citado puntualmente, todos los extractos que yo les doy, la fuente principal es el Mesilat Yesharim, la senda de los rectos, y siempre ustedes les doy versículos de la Torá, del Tanaj, inclusive de nuestros sabios, entonces son contados como tiempo de estudio de Torá. Sin embargo, no hay mejor, y yo soy de los que siempre digo, es bueno escuchar un shiur, es bueno que se preparen con nosotros, con las personas, con los rabinos, que tenemos la oportunidad de estudiar de otros rabinos, pero lo que nos hizo rabinos o lo que nos hace verdaderos maestros es que ustedes con el tiempo aprendan a coger los libros, a tomar los libros, a traer sus libros y a leer directamente de los libros, principalmente la Torá. Muchas veces hay personas y esto no solo aplica a judíos, sino también a Bnei Noach, hay veces que la gente ni siquiera conoce la historia de la Torá, ni el desarrollo de la Torá. Mucha gente todavía sigue pensando que Noé fue el que hizo el arca de los animales, el arca del pacto, y que Moisés fue el que hizo el arca donde se metieron los animales. Entonces, a veces ese conocimiento no es cognoscitivo a la persona y genera confusión. Muy bien, ya con esta explicación y dándole bienvenida a todos ustedes que participan en esta clase el día de hoy, vamos a continuar con un cuarto factor que nos va a ayudar a todos nosotros. Y este factor es el perishut. ¿Listo? El perishut, a diferencia del seirut, del serisut y de lo que tiene que ver con el nekidut, el perishut como tiene que ver con, o sea, los tres principios que vimos anteriormente son los que nos ayudan a que nosotros nos apeguemos a cualidades de hombre sadiquí. ¿Qué es un sadiquí? Un sadiquí es una persona justa. ¿Y qué es lo que se considera una persona justa? Una persona justa es aquel humano, aquel persona que busca hacer equivalente cada una de las normas, es decir, que él da lo justo. ¿Y cómo podemos traducir eso de que él da lo justo? Es decir, que él a cada persona ayuda conforme a su proporción. Esto es bastante importante para nosotros. ¿Por qué? Porque si la persona no da lo suficientemente justo en cada una de sus proporciones, entonces
tendrá un problema grande. Entonces, una persona justa es, por ejemplo, voy a dar un caso práctico. Si la persona, por ejemplo, recibió el 100% de su salario, la persona recibió el 100% de su paga, entonces la persona sabe que lo justo es compartir por lo menos un 10% que la Torá determina, y aparte de eso, la persona sabe que el 90% de las ganancias que le quedaron, un 10% lo puede destinar a Torah o Misbot. Y ese es el factor que más nos falta. Nosotros debemos saber que nosotros somos llamados, de acuerdo a la Torah, a hacer justicia. Dice, vamos a un versículo más adelante, dice, haz justicia y es el bien. Por eso la palabra tzedakah, que no es ni limosna, ni es, la palabra Torah no tiene nada que ver con temas de, por ejemplo, ¿cómo decirlo?, de plata, de dinero, ¿no? Se da acá es hacer lo justo, es saber que yo tengo algo más, y después de esto, entonces yo puedo dar de lo mío para que las personas tengan un equilibrio. Esto en lenguaje de política es algo que se llamaría, en el buen sentido de la palabra, socialismo, ¿sí? Donde todos compartimos. Obviamente sabemos que en estos momentos, por ejemplo, en Maguefá, en que hubo una aparente pandemia, ni que la gente ha sufrido mucho, entonces tenemos que revisar nuestras acciones, como lo decíamos aquí el primero. Cuando usted aprende a hacerse irud, a hacer vigilancia de sus acciones, después aprende a hacer serisud, aprende a separar las cosas buenas de las malas y empieza a colocar barreras para que las malas no lo afecten. Inequidad empieza a eliminar esas cosas de su vida. Entonces, ahora estas tres acciones mezcladas lo empiezan a convertir a usted en un satik, en una persona que se está esforzando por hacer lo justo. ¿Y qué se esfuerza por hacer lo justo? Hacerlo justo con Akadosh Baruj Hu. ¿Listo? Entonces, para nosotros es muy importante que una persona trabaje en ser un justo. ¿Por qué ser justo con Akadosh Baruj Hu tiene que ver con vigilar mis acciones, con vigilar cada una de las cosas que traigo? Porque ustedes deben ser conscientes que Akadosh Baruj Hu, independientemente que sean judíos o no, Akadosh Baruj Hu les dio una cantidad de cosas determinantes para que ustedes vivan en el mundo. Recibieron el aire, el agua, el sol, como en las cuestiones básicas. Después de esto, ustedes reciben fuerza, persistencia, reciben también oportunidades, pueden estar con compañía, pueden interactuar, reciben los sentidos, reciben la formación, la educación. Si al recibir todo eso nosotros no tenemos motivación para ser buenas personas, personas para bien, entonces no vamos a alcanzar a ser sadiquín. Ese es el secreto en el judaísmo, refiriéndome a la Torah y Misbot. Por eso, a diferencia de otras naciones que se andan juzgando uno a los otros y buscando quién es mejor que es un principio bajo, un principio mediocre, un principio de personas que no tienen una educación ni tienen una mentalidad. ¿A qué me refiero yo? Cuando las personas, no estoy atacando a nadie, recuerden que siempre que hablo de algo, me refiero a la forma de pensar, independientemente de que la persona tenga o no esa forma de pensar. Cuando una persona, Pepito, el de este ejemplo, él se la pasa diciendo quién es mejor, que él es mejor que esta persona es peor que, siempre a la manera despectiva, entonces Pepito no tiene una habitualidad espiritual. Y recuerden, como les enseñaba en la primera clase, ser espiritual no es una persona que ora 8 horas, no es una persona que levita, sino es una persona que tiene conciencia, conocimiento y sabiduría de sus acciones positivas o negativas. Entonces, para nosotros es muy importante trabajar en ese aspecto, en mejorar. En el pueblo judío el gran secreto es que nosotros estamos presentes para ayudar, pero no estamos presentes para criticar. No estamos en el modelo de mirar, este hizo, este no hizo, este es mejor que, este es peor que. Nosotros no hacemos ninguna de esas cosas. Obviamente, como vuelvo y les digo, no quiere decir que no haya excepción de la regla. Habrán algunos judíos, algunas personas que sí hablan mal, critican y están a merced de los otros, pero nosotros los que buscamos estudiar Torah Misbod y compartir esta esencia del mundo, no buscamos estar detrás del post del defecto.
Cuando yo tuve la oportunidad de estar en Eretz Israel, aprendí que mucha gente no se mete en la vida del otro. Apoya toda la vez que se va a una mitzvah. Tú le dices, voy a hacer tal mitzvah, la gente te apoya. Pero cuando la persona está por ahí, no critica ninguno de los factores, sino que trabaja y trata de con su ejemplo mejorar. Por eso el Seirut, Serisut y Nekidut te hacen un sadí. Cuando tú buscas, tú no necesitas saberte toda la Torah, el Talmud, de memoria, no necesitas saberte todas las cosas, sino en realidad primero trabajar en los valores y principios y después de eso trabajar en esos valores y principios, crear unas barreras para apartarte de ese mal y después empezar a limpiar esas cosas malas. Entonces, eso ya te hace un sadí. No, aquí no les voy a decir que ustedes tienen que ayunar 30 o 40 días para hacerse unos sadiquín, no. Ahora, el perishut, a diferencia de aquí en adelante de todas las otras 12 cualidades que vamos a ver, las cualidades para ver para poder nosotros ver un valor, está a partir de esta, de aquí en adelante discutiremos los requisitos para convertirse en un hasid. Una cosa es ser sadik, ser justo, es ser una persona que a pesar que tiene errores, sabe cómo enmendar sus errores, sabe cómo enmendar sus errores y después de enmendar esos errores, sabe cómo continuar. Por eso el sadik, como dice el proverbio, el sadik no es el justo, no es el que se cae 7 veces, sino el que se levanta, porque él tiene la facultad de poder desarrollarse a sí mismo y trabajar en lo mismo. Hacen una pregunta en el chat que me parece interesante. Los perushit toman este nombre de la palabra perishut. En otras palabras, ambas palabras están relacionadas. Efectivamente, perush es un verso para decir apartarse. Entonces los perushim, que se conocen en la historia, eran personas que se apartaban de realidad para trabajar, no solo ya trabajaban este concepto, los 3 primeros conceptos, sino que trabajan este cuarto concepto, la separación, que también los vamos a conocer con la palabra en moderna, kedushá. Entonces la persona como tal que trabaja en el perishut, en la separación, esta persona alcanza un nivel de Hasid. ¿Qué es Hasid? Por si no lo entendieron o no lo expliqué, una persona Hasid es una persona que va más allá de lo que le da la ley o la justicia. Por ejemplo, un Hasid, él no necesita recibir el 100% para ayudar, sino cuando él solo recibe el 10%, ya sabe ayudar. Él sabe que las personas no solo se invierten dinero, sino también en tiempo y esfuerzo. Este Hasid sabe que puede dar más allá y lo busca. Lo que lo hace Hasid, lo que lo hace interesante, fuerte para el Hasidut, es que la persona como tal no busca recompensa a través de eso. Muy bien, entonces trabajando esto, vamos a continuar con la definición de perishut. Antes, quiero que se ubiquen en el Teilín 34:14, Teilín 34:14, y trabajen, vamos a trabajar este contexto. Entonces, muy bien, hablando de perishut como tal, la separación o perishut desde el comienzo de la piedad. Como preguntaron en el chat, efectivamente, ser hasid tiene que ver con gesed. Y de pronto, aquí sería bueno aclarar las 2 palabras gesed y rahamim. Cuando una persona tiene gesed, que se traducen juntas como piedad o misericordia, gesed es cuando una persona hace el 60, 70, 80% del trabajo y la persona, su jefe, su patrón o Kadosh Baruj Hu, tiene en cuenta ese rango de trabajo y por el cual lo premia con el 100%. Ese es un buen estado. Cuando una persona tiene gesed, no le importa si la persona alcanzó todo el objetivo, si la persona se esforzó al máximo, sino que tiene en cuenta la disposición, el esfuerzo y aparte de eso que buscó trabajar en ello. Entonces, por eso es gesed. Pero Rahamim, a pesar que es bueno que Hashem tenga Rahamim de nosotros, Rahamim es una palabra que no es buena cuando usted solo pide Rahim de Hashem. De hecho, solo pedimos Rahim, deberíamos pedir Rahim en Yom Kippur cuando pedimos perdón, porque Rahamim es la palabra que nos enseña que tú no hiciste nada y ahora necesitas la compasión del Creador para poder hacer una acción. Entonces, ese Rahim, cuando nosotros pedimos Rahim, que claro, hay que pedir Rahim, no es bueno si usted no ha trabajado, es mejor siempre pedir Gesed y no tanto Rahamim.
Eso es algo que las personas no saben. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, Rajen al Sion, que Hashem tenga Rajen al Sion, es porque no hemos completado la tasa mínima. No es que no hayamos hecho, sino que no hemos completado la tasa mínima, un 70%, un 60%, para que Hashem se apiade de nosotros, tenga Gesed y nos otorgue otra vez nuestra santa ciudad. Entonces, Rajamin, para que sea más sencillo de entender, cuando una persona tiene que hacer el 100% de la acción, si la persona no hace del 60% para abajo, solo va a recibir Rajamin, no tiene un mérito mínimo. Pero si hace el 60% hacia arriba y no completa el 100%, entonces la persona merece Gesed. En este caso, de acuerdo a la pregunta que hicieron, sí, un Hasid tiene que ver con Gesed en ese sentido. Muy bien. Encontramos como tal que la separación es el comienzo de la Gesed, de la Hasidut, de la piedad. Todo lo que hemos explicado hasta ahora tiene que ver, como lo dijimos anteriormente, para que nos convertamos en Sadikim. De aquí en adelante vamos a hacer unos Hasid. ¿Listo? Encontramos en la separación, en el Perishut, que es para piedad, como cuando nosotros hablábamos del valor de la vigilancia, es para el celo. Es decir, cuando nosotros decíamos, una persona aprende Seirut, una persona sabe separar las cosas buenas y las malas, pero si se queda solo en el Seirut, si solo se queda vigilando qué es lo bueno y qué es lo malo, y no trae a su vida el Serisut, no empieza a aplicar diligencia, no empieza a cambiar, no empieza a generar barreras, no hace nada. En este caso, nosotros la separación es con el objetivo de ser Hasid. Muchas veces las personas se separan, es de su mundo para aparentar una vida santa y en realidad no son piadosos. Como lo describe, por ejemplo, el Proverbio 2 completo y el Proverbio 4, estas personas lo que hacen es llamar la atención, hacen aclamar a altas voces y estas personas en realidad no tienen un cambio en su vida. Entonces, por ende, la persona debe saber que hacer una separación no quiere decir separarse del mundo, sino saber cómo lo vamos a ver en la explicación de la clase, es saber separarse de las cosas. Por eso encontramos en el Teilín 34:14, dice, primero, apartarse del mal. La persona tiene que aprender a hacer ese nequidut, ese seirut y ese seisut para apartarse del mal. Y segundo, refiere a hacerse el bien. Pero uno dice, si se aparta del mal, miren esta lógica que trae David Amelech, que es impresionante. Si una persona se aparta del mal, no está haciendo el bien. Esa es la diferencia de los tres primeros valores a lo que estamos haciendo ahora. En el seirut, en el serisut y en el nequidut, en la vigilancia, en la diligencia y en la limpieza, la persona diría, pero ya me aparté del mal, estoy haciendo bien. No, porque la persona como tal tiene que empezar a hacer el bien. Y aquí el Perishut indica eso, no solo un apartarse y quitar las cosas malas que no lo están favoreciendo, sino que también la persona debe empezar a hacer el bien. Es importante, como nos enseñan nuestros sabios Librajá de bendita memoria, si usted se separa del mal, no está haciendo el bien. Aprendemos en el tratado, llevamos 20a, santifícate absteniéndose de lo que te sea permitido. Y este es el nuevo nivel. Una cosa es que usted se abstenga de las cosas que saben que están mal y que en realidad están prohibidas. Por ejemplo, en el caso que hicimos primario, sabe que usted está mal mirar a la vecina, ¿cierto? Por la ventana, porque es una mujer prohibida. Pero, ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, en una sociedad 34:15, gracias por la corrección del Salmo? ¿Qué pasa en una sociedad que, por ejemplo, permite, voy a poner un ejemplo, recuerden, no ataco a las personas, sino al hecho y a la teología, a la idiosincrasia? ¿Qué pasa cuando las personas están en una sociedad que permiten la homosexualidad, la libertad de género, la unión marital, ¿cierto? Que no educan a tener compromiso, a pesar que la sociedad, inclusive hay familias que lo permiten, la familia abiertamente dice, sí, no me interesa, si tú quieres ser homosexual, puedes serlo, yo te amo. En estas familias que permiten hacer esto, entonces nosotros hacemos perishut, nosotros nos santificamos y nos abstenemos de lo que está permitido. La palabra, eso significa en sí la palabra separación. La palabra separación, como vamos a ver en los 3 niveles más adelante, es decir, separarse y distanciarse de la cosa, de la situación o de la persona, prohibiéndose lo permitido. La intención de esto es no llegar a violar una prohibición en sí, porque a pesar de que esté permitido,
a pesar que esté permitido hacerlo en la sociedad, en la vanguardia, la persona debe abstenerse. Hay una cosa muy interesante en nuestro pueblo que se llama el Musar de Rashi. Yo amo el Musar de Rashi porque a pesar que la Torah muestra unas permisiones, el Rashi, nuestro gran rabino, el Rashi, Hasbe Shalom, Hasbe Jalila, nuestro gran maestro Rashi, nos enseña que hay cosas que no debemos hacer a pesar que la Torah lo permita. Uno de los ejemplos que siempre me gusta traer, está prohibido cobrar entre judíos intereses, pero la Torah permite que un judío y un no judío se cobren interés. En este caso, entonces, nosotros el Musar de Rashi nos dice que no le cobremos intereses inclusive a un no judío, ¿cierto? ¿Esto con qué objetivo? Con que nosotros aprendamos a hacer que los demás pueblos amen a Kadosh Baruj Hu. Recuerden que si no están entendiendo alguna de la explicación, si la explicación no ha sido clara para usted o tiene preguntas, me puede hacer las preguntas escribiendo en el chat. Muy bien, la intención es que una persona se distancie y se separe de todo lo que le pueda conducir a algo que podría provocar el mal, es que la persona sepa que hay conductos regulares para hacer el bien. No está prohibido, por ejemplo, que una persona tenga relaciones maritales, pero lo que sí está prohibido es que la persona no los tenga bajo los conductos que dictamina la Torá o por lo menos las leyes de Bnei Noach. La Torá sabemos que tiene 18 conductos en los que da unas formas de que una persona pueda tener relaciones maritales y en las leyes de Bnei Noach hay 3 conductos generales, que la persona por lo menos viva con la persona, se case y que sea conocido delante de 2 testigos y que se desarrolle por lo menos el matrimonio delante de un beidín judío o por lo menos un beidín de Bnei Noach. Eso es que una persona haga bien. Después que la persona haga eso puede no tener la oportunidad, sino que va a tener esta acción de que la persona cometa una transgresión. Por eso es que el distanciarse, aquí no estamos hablando, alguien puso una palabra muy interesante, el ermitaño. Esta separación no habla del concepto de ermitaño, irme por allá a vivir, alejarme de la situación y que yo entonces me meto en una cajita para que nada me afecte. No, en esto es saber que nosotros, después de hacer los 3 primeros pasos, en este 4.º paso sepamos que podemos generar una separación mental, intelectual y física y que a pesar que esté ahí, no lo haremos. Es como aquel persona que tiene un plato de cerdo en su vida pasada, en su momento que no conocía la Torah, le gustaba mucho el cerdo y la persona tiene el plato ahí. Algunos, cuando su factor de fuerza mental e intelectual es débil, ellos dicen, no, quíteme el plato porque me va a hacer pecar. ¿Eso está bien? Claro que está bien, que la persona se aleje del pecado y la transgresión. Sin embargo, la fuerza o la fuente que llega a hacer este perishut, o la intención del perishut es que la persona genere un distanciamiento mental entre el objeto que lo puede llevar a pecar y la persona. ¡Wow! Eso es muy interesante, que la persona pueda aprender a distanciarse mentalmente de la situación, ¿sí? Inclusive, la persona sepa que el plato de cerdo está ahí, no me interesa el olor, no me interesa que esté ahí, yo no voy a comer, y malasot, y no sé, Hasbe Shalom y Hasbe Jalila, sí, Hasbe Shalom es una forma básica para decir que Dios me libre de esto, que me traiga paz, no trayéndome eso, y Hasbe Jalila es una forma más dura de decirlo. Ok, me preguntan en el chat, ¿el matrimonio civil es válido ante Hashem? La respuesta es sí, para los Bnei Noach o personas que no sean judías, el matrimonio civil es válido porque tiene 2 testigos y la persona está haciendo una demostración en una acción a través de un documento. Eso pues trata a los que le interese. Próximamente voy a abrir nuevamente un curso para los Bnei Noach para reforzar todas esas cosas que vimos en el curso del año pasado. Todo, muy bien. Entonces, continuando con esto, si ustedes ya han contemplado y han entendido lo que yo les estoy diciendo, de que este apartarse no es sencillamente que yo voy y me meto por allá en una cueva y duro tantos años para que nada me afecte, sino que es el hecho que la persona distancie intelectualmente y mentalmente la acción que está permitida, pero él se la prohíbe a sí mismo y se separe de todo lo que lo pueda conducir a provocar un mal. Entonces, si ustedes han contemplado y han considerado todo este asunto que les digo, verán aquí que hay 3 niveles diferentes.
y vamos a empezar a analizar estos tres niveles, decía de Ishmael. El primer nivel es como dice nuestro sabio, Yesh Asurin Atzmen, es decir, las cosas que están prohibidas por sí mismas. Nosotros sabemos, cuando estudiamos las leyes de Benigno, cuando estudiamos las leyes éticas, que vamos a ver los valores, y cuando estudiamos la Torah y los Misbot y la Halajá, hay unas cosas que en sí no necesitan explicación, sencillamente están prohibidas. Nadie necesita que la persona se le indique que está prohibido meterse con una mujer casada o con un hombre casado. Sabemos de conocimiento básico que eso es adulterio, sabemos que coger algo que no es nuestro es considerado robo. Estas cosas en sí no requieren que una persona haga un gran esfuerzo de perishut y que se distancie, mejor dicho, sino que ya sabe, y solo es conocer el principio y aplicarlo, como estuvo escrito, o como está, perdón, no estuvo escrito, como está escrito en la Torá, en Shemot capítulo 19, al final del versículo, Naase benishmaremos y después aprenderemos. En este principio, si usted quiere ser un hasid, si usted ya sabe qué es lo malo, qué es lo bueno, y en el Nekidut la persona alejaba lo malo, pero en esto son cosas que sabe que están permitidas, pero aquí la persona sabe que estas cosas en sí están prohibidas, a pesar que estén permitidas por la sociedad, inclusive a pesar que, como digamos, la mamá dice, mijo, no coma cerdo, que eso es malo, o no coma carne vivo, por ejemplo, para los Bnei Noach es un ejemplo importante. Hay un plato en Colombia, para las personas que nos escuchan fuera del país, pues obviamente no sé si lo tendrán en sus países, hay un plato típico que es que meten un calamar, no sé qué animal es exactamente este, y un cangrejo, eso, gracias, un cangrejo, y lo meten vivo en una licuadora y lo licúan, le echan un X, Y, Z cosas y se lo beben. Esta es la prohibición que está escrita para los Bnei Noach, que obviamente para un judío, de comer carne de un animal vivo, ya que este no fue muerto por un conducto que diferenciara su muerte. No es un pescado que en el momento de que se saca, esta persona pues muera, o este ser muera. Pero la persona sabe que está prohibido. Entonces, a pesar que la sociedad lo venden en las calles, lo venden en todo sitio, es una cosa que está prohibida en sí misma por la Torah y las leyes de los Bnei Noach. Por ende, la persona debe hacer un perishut en este caso, y esta persona debe saber que esto es un nivel. Cuando usted alcanza este nivel, ha avanzado un poco. Después, lo que llamamos vallas o alajot o cercos, es decir, todos los decretos y salvaguardias instituidos por nuestros sabios de bendita memoria, y que probablemente estamos promulgando cada judío para poder ayudar y favorecer a cada ser humano. Estos, tanto como los Bnei Noach como Am Israel, tenemos estos cercos, tenemos estas vallas que nos ayudan a alejarnos, ¿cierto? Por ejemplo, o es de decir que los que han estado en el curso de los Bnei Noajidas, siempre les explico que a pesar de que hayan 7 leyes noajidas, estas 7 leyes noajidas se dividen a terminar casi de 500 preceptos. Porque como veíamos, por ejemplo, en la ley de blasfemar, una persona que habla, dice que Hashem no existe, que Hashem esto y lo otro, también es considerado blasfemar una persona que dice que hay Dios, 2 dioses o más. O por ejemplo, decíamos que una persona que asesina no necesariamente es alguien que le quita la vida a otro, sino que una persona que asesina como tal puede ser una persona que hable la Shon Hara y en ese momento haga que esa persona pierda su trabajo, y por ende al perder su trabajo ya no tendrá parnasá. Y aquel que no tiene parnasá es como si estuviera muerto en el mundo, porque a través del dinero nos movemos. Entonces todas esas vallas, a pesar que sean 7 enunciados para los Bnei Noach y 613 enunciados que de permisiones y prohibiciones, en las Bnei Noach vemos que son 7 prohibiciones y una permisión. En Am Israel sabemos que son 254 permisiones y 365 prohibiciones. Ellos tienen unas vallas, unas alcot, unas cosas que los salvaguardan. En arameo la palabra es interesante porque se llama sigutei, de sigutim. Un sigutim era una cuna en ese tiempo para un niño. Es que en los tiempos de la Guemará, en los tiempos que no existían las cunas portátiles y camas, le construían un cerco tal cual como se construyen ahora los cercos para las rosas, solo que no terminaban en punta, sino en curva. Y ahí ponían a los bebés. Entonces, esto es lo que estamos buscando. Este segundo nivel nos ayuda a que no solo hagamos caso de la ley básica
sino que sepamos que algunas de las cosas nos va a ayudar, que nos van a ayudar a mejorar esto, algunas leyes. Por eso cuando nosotros les decimos, mire, hablábamos, por ejemplo, al inicio de la clase, no está mandado en Bnei Noach a celebrar las fiestas de la Torá, sin embargo, es bueno que pueda hacer una conmemoración para recordar el evento, ¿cierto? Y ahí tiene un cerco del alajá, no está cumpliendo la mitzvah, pero el cerco protector le permite que lo haga. Muy bien, continuamos en este caso. En la tercera, que es las medidas de distanciamiento que incumben a todo parush. Es decir, o sea, parush es todo hombre, o perush, que es todo hombre que se hace a sí mismo y se retira. Pero en este caso no solo basta que la persona sepa que han creado medidas nuestros sabios, que la Torá dice que algo explícitamente es prohibido, sino que esta persona empieza a construir vallas personales. Es decir, se empieza a tener cosas permitidas que no están prohibidas para todos los judíos, en este caso todos los Bnei Noach, y se separan de ellos para mantener lejos un mal a gran distancia. Por ejemplo, hablábamos del caso de Netflix, en el caso que nosotros decíamos, no está prohibido, es algo que permitió el halajá, pues obviamente no lo habla en tiempos modernos. Nuestros sabios dicen que un momento de diversión no daña a ninguna persona. Y bueno, entonces la persona debe saber, pero si una persona ve 8 horas diarias Netflix, más que inclusive de lo que trabaja, obviamente esto lo va a llevar al fracaso mental y al fracaso emocional. Entonces la persona empieza a crear unas vallas, diciendo, no, yo solo puedo ver Netflix una vez al mes o una vez a la semana, 1 hora al día, lo que sea. Y ella empieza a generar esas vallas. Entonces, para generar pedishut, para generar esa separación, primero debemos trabajar las cosas prohibidas en sí mismas, después que conocer las vallas que para Bnei Noach o Bnei Israel, para el judío y para la persona que está conociendo Torah y Misbot y que no es judía, hay unas vallas también que protegen estos mandamientos. Y después entonces nosotros debemos creer nuestras, voy a decirlo así, autoabstenencias. Perushinat atzmo, crear mi propia categoría. Obviamente estas no son impositivas, no es que yo venga y diga, mira, es que yo no veo Netflix, tú no, porque pronto la persona no tiene ese problema, ya ve 1, 2 y le da igual. Pero cada uno crea su abstinencia. Bueno, el Pirkei Avot que colocaron en el grupo, ¿cierto? El que está iniciando, el número 1, ser moderados en el juicio, establecer muchos alumnos y hacer un cerco en torno a la Torá, es el Pirkei Avot. Nosotros debemos buscar como tal generar esos cercos y a nuestros hijos. Enseñemos a nuestros hijos como tal esos cercos. Si preguntan por qué motivo debíamos agregar prohibiciones adicionales, nuestros sabios de bendita memoria ya dijeron, o sea, nos vamos a contradecir al rey. La Torá de prohibido no es suficiente para ti que busques prohibirte asuntos adicionales. Digamos, va a hablar una persona diferente yo. David, no, qué pena, pero usted me está diciendo que ponga más prohibiciones, pero inclusive en sus salmos, en sus sabios, en el Yerushalmi, en Ari 9.1, nos enseña que para qué más prohibiciones, ¿cierto? Ya suficientes con la que tenemos. Muy bien. Seguramente lo que nuestros sabios en su gran sabiduría vieron necesario para prohibir y hacer las vallas ya lo hicieron, ¿cierto? O sea, durante 2000 años nuestros sabios vieron el comportamiento del ser humano, vieron los detalles del ser humano y entonces ellos hicieron unos cercos para que la persona supiese. Sin embargo, es importante entender que nuestros sabios no conocían los avances tecnológicos, no conocían los avances de todo. Entonces, ellos lo que dejaron como permitido en este momento puede ser que no sea tan bueno para nosotros. Entonces, en nuestra época, en nuestra categoría, esas cosas que inclusive estuvieron permitidas por nuestros sabios y que uno no iría para colocarse más vallas, entonces serían unos impedimentos para nuestro crecimiento y debería estar prohibido para nosotros. Muy bien, entonces es importante que nosotros sepamos que a pesar de que hace un siglo hayan dicho que, por ejemplo, antes para que sepan formación de cultura básica del judaísmo, antes del año 1200 se permitía lo que comúnmente se conoce en este mundo como la poligamia. Un tema bien controversial, que un hombre tuviera varias mujeres, porque obviamente las mujeres no pueden llegar a ese punto. Ojo, estoy hablando antes del siglo 1900, después vino del 1200. Después vino un gran rabino llamado el rabino Gershon, y él estableció una takana, es decir, una ley que nos permitiría mejorar la acción
Y esta Takana dijo que en este momento, en este siglo, los hombres no están preparados emocional, física, ni intelectualmente, ni las mujeres tampoco, para tener en matrimonios con la poligamia. Entonces se estableció la monogamia. Es decir, se estableció el matrimonio con una sola mujer y punto final, ¿cierto? Entonces, esa valla no existía en el tiempo ni de la Torá, ni de los profetas, ni inclusive cuando se hizo el Talmud, sino que fue una valla que fue necesaria hacer después por el comportamiento. Entonces es importante que a pesar que nuestros sabios digan, no es suficiente con que me ponga más prohibiciones, entonces, ¿por qué me va a poner más? Ahora, vamos a analizar otro punto. Recuerden que estamos trabajando en la forma de ver un valor y esta cuarta forma se llama Perishu. Cuando ya en Bezrat Hashem, en unas 4 o 6 clases, ya estemos viendo los valores, entonces van a entender, van a decir, ya entendí por qué el rabino habló tanto del Seridut, del Serisut, del Nekidut, del Perishut. Muy bien, continuando en esta idea, entonces, ¿por qué deberíamos adoptar ahora nuevos decretos que ellos no consideraron oportunos promulgar? ¿Cierto? Además de este asunto no tiene fin, por lo tanto un hombre pronto estará desolado y afligido, sin gozar en absoluto de este mundo, mientras que nuestros sabios de bendita memoria dijeron en Kidushin capítulo 4:12, en el futuro una persona será considerada responsable ante Hashem de todo lo que sus ojos vieron e hizo. No quiero comer de él. Esto que nuestros sabios dijeron es que a pesar que nuestros antiguos estudiantes sabían que hay cosas que están prohibidas, en el futuro nosotros también nos queremos compartir de hecho. Por eso uno diría más prohibición, entre más prohibición hay menos gozo. No, siempre y cuando que una cosa esté prohibida, entonces por la Torá o el Tanaj no la podemos hacer. Sí, los rabanín nos dieron que una cosa está prohibida, esta cosa me puede llevar a descarriarme, a perderme, es mejor no hacerla. Sin embargo, en el caso de que una persona, en el caso de que una persona ya sabe que esto que estaba permitido antes por los sabios no lo perjudica, la persona lo puede hacer. Pero si es algo que está prohibido por los sabios y está permitido por los sabios, perdón, o está permitido por la Tanaj, pero esto lo perjudica, entonces es mejor que no lo haga. Entonces voy a poner un ejemplo, digamos, la Torah ya sabemos que Pashut dice que el cerdo o una cosa que sea comida de un animal vivo está prohibido. Después ellos crean una valla y dicen, es mejor que no metas comida prohibida entre la permitida, es decir, que yo no coja y meta un pedazo de cerdo entre la carne donde guardo res. Eso no le dice la Torah, sino que la Torah dice que no comerás cerdo. Entonces, pero de pronto yo por coger la carne de vaca, donde metí la carne de cerdo, entonces saco la carne de cerdo, me la como, y entonces violé el principio fundamental. Entonces, por eso, el segundo principio me dice que las vallas son importantes. Ahora bien, digamos que nuestros sabios permitieron que una persona pueda comer cerdo descompuesto, ¿no? O bueno, voy a decir un medicamento a base de cerdo, para que sepan, en el siglo II Rambam creó la anestesia era a base de una sustracción de cerdo. La Torah permite que yo pueda usar esta anestesia a base de cerdo para elementos curativos, ¿cierto? Sin embargo, digamos que una persona se volvió adicta a la anestesia, entonces esta persona le queda prohibido usar esto. ¿Por qué? Porque ya tiene una adicción. Entonces el problema no fue como tal que la prohibición de la Torah lo permitió, sino que la persona ya adquirió una nueva prohibición para él. Pero si yo no he conocido los casos de una persona sea operada, le pongan anestesia. Esto estoy hablando de la anestesia antigua, no sé si la anestesia moderna se base sobre ese principio, solo lo vamos a usar en el caso del ejemplo. Entonces, si la persona como tal hace esto y le aplican anestesia, pero no sintió ninguna acción colateral, entonces no estaría pecando. Muy bien, voy a poner otro ejemplo que quizás para que sea más entendible. Una persona, por ejemplo, está prohibido comer insectos. Esa es una prohibición de la Torah y esa es indiscutible. Ahora, nuestros sabios dicen que inclusive los derivados de los insectos estaban prohibidos. Es decir, por ejemplo, si el zancudo deja algo que sea un derivado, unos huevos, está prohibido comérselos si uno es consciente, ¿no? Si un zancudo pasó y cayó un huevo en la boca, no es contado as beshalom, pero puede pasar. Sin embargo, hay un caso excepcional que nuestros sabios explican y es el de la miel de abejas. Nuestros sabios permitieron la miel de abejas por dos razones. Número uno, porque originalmente, dato interesante,
La miel que se habla en la Torá, la miel de Eretz Zabat Haladut Bash, tierra que fluye leche y miel, esta miel no era miel de abejas, esta era miel de higos. Los árboles de los higos en Eretz Israel dan miel, entonces por eso está permitido. Pero sabemos que en muchos lugares del mundo no existe la miel de higos, por ende, nuestros sabios dijeron, ¿cómo harían las personas, por ejemplo, para el CDPSA que necesitan utilizar miel? ¿Cómo harían las personas en Rosh Hashanah que necesitaran usar miel? Entonces permitió la miel de abejas. Este es el primer motivo, porque se necesitaba. Ahora bien, el segundo motivo es porque la abeja no produce la miel en el mismo estómago donde ella come, tiene un comportamiento, un compartimento diferente. Pero des en cuenta, está permitido comer miel, pero no está permitido comer miel de la abeja reina, ¿cierto? Lo que llaman jalea real. ¿Por qué? Porque la abeja, la reina, tiene la costumbre de matar a su esposo después que la inferta y la mete dentro de la miel, lo entierra dentro de la miel. Entonces, eso funciona así. No está prohibido, por ejemplo, a conocimiento general, no está prohibido el cigarrillo como tal. Algunos sabios dicen que no debemos poner cosas dentro de nuestro cuerpo para mal, pero, por ejemplo, el licor, que ya voy a poner el ejemplo más adelante, no está prohibido, pero una persona que esté con problemas de alcohólicos anónimos o que haya fumado en su vida y casi no puede dejar ese vicio, para él está prohibido. A pesar que esté permitido por los sabios, está prohibido para él. Hacen una pregunta en el chat. Si estaba permitido la poligamia en la Torá, ¿cómo era entendido el adulterio? Ok. La Torá cuando dijo Tin Of, y alguno que quiera escuchar esa clase con gusto se la puedo brindar, dijo que no adulterara, la palabra es femenina. Es decir, el problema de un adulterio era en el caso femenino, porque si la mujer quedaba embarazada, o sea, era una mujer casada y quedó embarazada de otro hombre que no fuera su esposo, entonces ese niño era considerado máncer, un bastardo, ¿sí? En el caso obviamente quiero aclarar algo, el asunto de la poligamia no es así como la gente piensa que el esposo casaba con una y después venía y conseguía otro. Hay unas reglas establecidas para la poligamia. Por ejemplo, la esposa era la que le buscaba a la segunda mujer, así como en el caso de Sara, que le buscó a Setura, a Agar, a Abraham Avinu. No era la mujer en sí misma. Muy bien. En ese otro caso, no me quiero extender en eso porque es un tema bastante complejo, solo que sepan que de acuerdo a la Torá antes del siglo segundo estaba permitido, habían unas normas, unas leyes y ya después se prohibió. No es un tema machista, es importante aclararlo, solo que es un tema complejo y además es un tema que se entiende diferente en la lógica o en el conocimiento del Medio Oriente. Es diferente cómo se piensa allá que acá. Alguien me pregunta, ¿no? O sea que no se debería usar champú ni cosméticos a base de jalea real. En realidad, si estos productos tocan la boca o son comestibles, está prohibido, ya que inclusive para un benigno en la prohibición de no comer miembro de un animal vivo, está prohibido también comer tolaína, está prohibido comer insectos. Muy bien, continuando con este tema, ya para ir dando un cierre, entonces es importante que una persona sepa que debe tener la capacidad para no hacer lo que está permitido para él. Por eso hay un versículo en Coelet, Eclesiastes, capítulo 2, verso 10, que dice, no se prive de todo lo que mis ojos deseaban. Es decir, ¿cómo entonces si Rabino me va a contradecir a sí mismo? Rabino, pero si usted me está diciendo que me abstenga de todo lo que está permitido para mí, pero yo lo deseo, entonces, ¿cómo me abstengo? Entonces, eso está prohibido, entonces, si yo lo deseo, ¿cómo es que me lo puedo prohibir? La respuesta la encontramos en un libro, en el libro de Baikra, en el libro de Levítico, capítulo 19, verso 12. Miren esto que dice acá. Dice, seréis santos, seréis perushim, serán hombres separados. Y aquí quiero hacer una diferencia entre la palabra perush y kedushá. Es decir, cuando una persona es santa, una persona se aparta, una persona hace el perush, la separación, esta separación lo que genera es que la persona alcance un nivel superior para acercarse a la Kedushá, al Ruach Kodesh, al espíritu de santidad, a la Shekinah. ¿Cómo funciona esto? Entonces, la persona, entonces, cuando se separa y sabe que esto no le ayuda para bien, entonces se convierte en santo. Por eso la palabra Perush y la palabra Kadosh se simbolizan lo mismo.
Encontramos, por ejemplo, también quien ayuna es llamado Kadosh. Podemos hacer esta inferencia a partir del caso también de un Nazir que está en el Talmud. Una persona que ayuna no quiere decir que se va a morir de hambre, ¿cierto? Sino que la persona sabe que hay un momento, un tiempo, algo que es mejor que se abstenga y esto le va a ayudar a ganar un factor espiritual. Eso es el perishut. El perishut es como un ayuno. La persona a través de esta acción alejarse de algo que está permitido, porque la comida está permitida, pero sabe que hay un momento en que en realidad debe abstenerse la comida, no solo para purificar su cuerpo, no solo porque sea un momento que esté designado por la Torá, por la historia, sino que también para mostrar que no solo es el factor alimenticio lo que le genera la proteína que necesita el cuerpo, y esta persona se abstiene, ayuna, a pesar que está permitido para él, él lo hace con un beneficio. Entonces aprendemos aquí un valor importante del perishut. El perishut no es simplemente, esto es malo para mí, me alejo, sino que la persona obtiene un beneficio espiritual para ella, para su crecimiento. No para su beneficio en el sentido de que, es que si yo, por ejemplo, hago un ayuno de 3 días y lo anuncio y la gente ve, entonces van a creer que soy santo y entonces así ganaré dinero. No, eso no es el principio del perishut. El principio del perishut es que la persona de verdad se abstenga para poder crecer como un ser humano. Dijeron además nuestros sabios, el justo come para saciar su alma. Es decir, cuando nosotros en realidad llegamos al nivel de entender que no simplemente como porque tengo hambre, sino que esta comida que yo ingiero es para ganar fuerza y cumplir mi spot, solo es una idea, mire, porque igual uno come, sabe que tiene hambre, pero cuando yo digo, mire, aquí que yo como mis alimentos para cumplir la voluntad del Creador, algo pasa, el mundo cambia, la persona cambia y su factor cambia. Entonces, por eso es importante. Por ejemplo, esto lo aprendemos de Ishquiyahu, el rey de Judá, en el segundo libro de Crónicas 6:2, cuya comida consistía en 2 manojos de verdura y 1 litra de carne. Muchos de nuestros amigos judíos se burlaban de él diciéndole, ¿qué es esto de un rey? Entonces él dijo, no hay ningún problema. Yo sé que un rey como esto debe comer y alimentarse en sí de este valor, de esta prohibición como tal. Muy bien, entonces, continuando con esta idea y antes de terminar esta sección, es importante saber y entender y comprender que nuestros sabios también me enseñaron que antes de que un hombre ore para que las palabras de la Torá entren en sus entrañas, primero debe orar para que la comida y la bebida no entren. Es decir, si la persona, por ejemplo, una persona se esfuerza solo en buscar comer o beber o esto, y no lo busca enfocar o canalizar, obviamente esta persona se va a perder en su mundo y entonces esto le va a generar que el alimento no sea provechoso para él. Bueno, esto ya creo que también es algo claro como tal. Quiero cerrar con estas palabras que están en Coelet 7:16, Eclesiastis 7:16. El rey Shlomo nos da una frase que nos cierra completamente el tema y nos aclara. ¿Y cómo lo hace el rey Shlomo? No seas demasiado justo a través de las cosas, no seas demasiado bueno, no te creas demasiado bueno. La explicación de este asunto ciertamente involucra muchas distinciones fundamentales. Hay una separación buena en la que se nos ordena y una separación mala que se nos advierte que no tropecemos. Eso era lo que decía el rey Shlomo. Ahora expliquemos rápidamente el buen tipo de separación. Después de que nos haya quedado claro que todos los asuntos de este mundo son pruebas para un hombre, para bien o para mal, como dijimos anteriormente, y demostramos con las pruebas que les dije, y de la misma manera, después de habernos dado cuenta verdaderamente de la gran fragilidad de nosotros y la disposición acerca de todo mal, porque el principio del perishut y de todos estos conocimientos de la ética es saber que estamos tentados, que tenemos pruebas cada momento y que somos frágiles, ¿cierto? Y que estamos cerca de todo mal, solo vale con salir a la ventana y ya hay mal expuesto en ello. Será forzosamente, y está forzosamente ahí, está claro que el hombre debe hacer todo lo posible para librarse de estos asuntos a fin de protegerse del mal que está a sus pies, porque no hay placer mundano que no arrastre tras algún pecado en su talón. Recuerden que, por ejemplo, alimentos, bebidas, cuando están limpios de toda prohibición de la Torá,
se les permite comer. Pero una persona que viene, que este es el ejemplo, por ejemplo, la Coca-Cola como tal es kosher. En nuestros sabios algunos dicen que no, está prohibido tomarla. Otros dicen que se abstenga si usted tiene problemas de azúcar. Pero, por ejemplo, una persona que excede ese alimento kasher, entonces esto lo va a hacer que su vientre llene y atrae después en él la eliminación del yugo del cielo, por ejemplo. Cosas como el vino no está prohibido, de hecho alegra el corazón del hombre, pero el exceso de vino hace idiota al hombre. Entonces nosotros, perdón, debemos tener un margen para podernos controlar y ese es el perishut. Perishut es conocer ese margen de cada uno de nosotros, evaluándonos. Ya hicimos la evaluación del Serisut, aprendimos que era lo malo, creamos Seirut, hicimos la vigilancia. Después en el Serisut, nosotros pusimos marcos para que lo malo no entre. Después en el Nekidut, limpiamos las cosas malas y ahora estamos trabajando inclusive en el Pedishut sobre las cosas que me están permitidas, pero yo sé que no son correctas para nosotros. Beber vino atrae libertinaje y otros males, más aún a que la persona se habitúe en saciar su estómago con comida y bebida, pues entonces si una sola vez no cumple con su hábito, le dolerá e inclusive se pondrá triste. Debido a esto, se sumerge en la avalancha del trabajo comercial, otras personas trabajan por sus posiciones para que la mesa esté puesta como él desea. A partir de ahí se ve atraído más aún por la maldad del robo, y desde allí a tomar juramentos falsos y todos los demás pecados que siguen. Por lo tanto, se alejan del servicio divino y de mejorar su vida y de la tefilá. Pero es importante que para que sepan, y con esto finalizo, una persona, si se deja arrastrar por los valores mundanos, si esta persona se deja arrastrar por todas las cosas que les sirven para mal en su vida, entonces será libre, si la persona, perdón, no se deja arrastrar, ¿sí? Por todos estos placeres, sino que la persona sabe que hay una cosa para tener un beneficio espiritual. Por ejemplo, no es lo mismo comprar 20,000 pesos de pan, comerse 20,000 pesos de pan sin ningún beneficio, sino que yo compro un pan de Shabbat y utilizo el Shabbat y es la persona que come este pan encaminado a una mitzvah, entonces esto le genera un beneficio espiritual y por ende no lo llevará a un placer mundano. Porque una persona que come pan en la semana lo impulsa la gula, pero una persona que come para Shabbat sabe que está cumpliendo una mitzvah de la Torah. A todos ustedes les agradezco que tengan verajá beslajá y que el Creador los siga colmando de muchas bendiciones. La Isla Tofle Kula.